Las siguientes ponencias serán moderadas por el doctor Alex Ovalle Letelier, quien es el actual director de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas de la Universidad de La Serena. Bienvenido, Alex, y muchas gracias. Muchas gracias por, en primer lugar, la paciencia, porque tuve muchos problemas de conexión, así que le agradezco, bueno, eso en primer lugar. Saludarles también a todas y todos que nos están escuchando en el live de YouTube, eh, a quienes están presentes también aquí en esta reunión de Zoom. Aprovecho también de saludar a un antiguo colega y amigo, Alfredo, que no nos veíamos hace un tiempo, ya unos varios años. ¿Ah? Bueno, a mí como bien señaló María José, es súper entretenido porque me toca presentarla a ella. Eh, Así que, bueno, a continuación va a presentar la candidata doctora María José Navasal. Ella está terminando el programa de doctorado en Historia de la Universidad de San Sebastián, y su presentación se titula Normativas frente a la instalación de nuevos centros de culto en Chile entre los años 1925 y 1960. Así que de la posta que me ha entregado ella, yo le doy la palabra. Gracias, Alex. La verdad es que todos mis estudios se vinculan mucho con los estudios de Alfredo, porque Alfredo estudia el movimiento telúrico y yo cómo se caen las cosas y cómo se vuelven a construir. Así que siempre hemos tenido una vinculación bastante cercana. Para poder hablar sobre ese tema, sobre las normativas, he llevado una investigación que lleva bastante tiempo ya, busqué desde los inicios de las primeras normativas eclesiásticas o emanadas desde la corona sobre la forma en cómo debían ser construidos los templos. Sin embargo, en el periodo que viene desde la separación de la Iglesia con el Estado a partir de 1925, vamos a tener un cambio en cuanto a ciertas formas de financiar y otras no, pero también va a venir un cambio que Alfredo ya mencionó, el megaterremoto de Chillán, que va a cambiar las normas constructivas que tiene Chile para todo tipo de edificación. Sin embargo, para esta ponencia he considerado necesario retroceder un poco en el tiempo e irme un poco al al siglo XIX, para poder ver cuáles eran las normativas que estaban vigentes hasta el cambio que se produce a fines de la década de 1930. Desde una normativa civil, el 21 de marzo de 1882, el gobierno de Chile emitió un decreto supremo en el que estableció los procedimientos a seguir en la construcción y reparación de iglesias con directa relación de financiamiento fiscal, con dos propósitos. El primero de ellos, conocer y apreciar todas las necesidades que habían al respecto, y el otro, asegurar el fiel empleo de los fondos destinados a ese objeto. En una primera instancia, daba al obispo la facultad de otorgar las autorizaciones en conformidad a los planos y presupuestos aprobados por él mismo, ya que los párrocos no debían emprender construcciones o reparaciones de templo, sino con la previa autorización de su prelado. Con una serie de antecedentes, entonces se conforma la solicitud para edificar o reparar un templo considerando la justificación de por qué debe llevarse a cabo el trabajo, si están confeccionados los planos para su revisión o aprobación, en caso de no tenerlos, debe contar con un especialista para ello, y presupuesto aproximado de la obra en su totalidad, con sus distintas partidas. ¿A qué se refieren las partidas? Si esto es mano de obra, materiales, terreno, esas son las partidas. Montos de dinero con los que ya se encuentran, si es que la comunidad hubiera recabado algún monto como aportar para, en el fondo, amortizar un poco el gasto fiscal, insumos asociados a los valores monetarios y origen, y en caso de tener compromisos de aportes de feligreses, indicar cuáles serían y los tiempos efectivos que serían entregados. Y si ya se hubiera constituido o no lo que se denomina una junta de fábrica, que corresponde a una comisión especial, que está
específicamente creada para esta tarea particular, con honorables personas que daban en el fondo todos los antecedentes que pudiera decir efectivamente se está haciendo como corresponde, ¿no es cierto? Y una vez que terminaba la edificación y que ya estaba todo listo, esta junta de fábrica se deshabilitaba, se deshacía, porque ya no era necesaria, porque las obras habían sido terminadas. Quedaba claro que solo se pediría apoyo del Estado cuando realmente fuera indispensable hacerlo. Y la fecha tope para las postulaciones de fondos quedó estipulada en los diciembres de cada año, habiendo sido preaprobada con antelación por el prelado, que era el obispo, ¿no es cierto? Y la carpeta completa se entregaría al Ministerio de Justicia y Culto por intermedio del gobernador de la zona en que se quisiese realizar las obras. Todos los antecedentes se pasarán en informe al arquitecto del gobierno, quien emitirá su juicio acerca de ello y propondrá las reformas o modificaciones que convenga introducir en la obra, teniendo en cuenta la importancia del lugar, la satisfacción modesta, pero decente de la necesidad, la cuantía de las erogaciones voluntarias, la cuantía de los auxilios que debía otorgar el Estado y la posibilidad de llevarlas a cabo por parte o totalmente. Todos los controles económicos de los gastos debían ser incorporados en un libro único denominado libro de fábrica con su documentación completa. Si bien nosotros entendemos que hay veces en los cuales los libros de fábrica tienen otro tipo de documentación, aquí se establece que esos libros de fábrica tienen que tener una tingencia especial o un libro especial de fábrica que sería el equivalente a un libro de obras que conocemos hoy día dentro de la construcción, para tener todos los antecedentes completos, ya fuera las personas que trabajaron, cuánto se les pagó, las facturas, las donaciones y todo muy bien anotado para saber los costos y cuáles fueron también los aportes de otras personas. En cuanto a las normativas legales específicas, tanto de urbanismo como de construcción, después de las leyes de Indias que estuvieron vigentes hasta avanzado el siglo XIX, surgía la ley sobre organización y atribuciones de las municipalidades del 8 de noviembre de 1854. La legislación fue en respuesta a las problemáticas urbanas principalmente. En ella se asignó a las municipalidades la responsabilidad en el cuidado de las condiciones funcionales, sanitarias y de seguridad de las entidades urbanas de su jurisdicción. El 12 de septiembre de 1887 se promulgó la Ley sobre Organización y Atribuciones Municipales, que no tuvo grandes diferencias con la anterior y que se centraría en dar parámetros a los problemas sanitarios productos del cólera. No alcanzaron a pasar muchos años cuando se promulgó la Ley de Municipalidades de 1891, que obviamente derogó a la de 1887. Fue promulgada el 24 de diciembre y en ella se estableció la autonomía de las comunas para su funcionamiento. Además, reglamentó la construcción de edificios y otras obras a los costados de las vías públicas, estableciendo las lineaciones y las condiciones de edificación para evitar la caída de las nuevas edificaciones, principalmente producto de los movimientos telúricos. Reglamenta la colocación de toldos y de planchas o tablas de aviso sobre las aceras y fija el ancho que podrán tener desde la altura de 3 metros hacia arriba los balcones u obras volarizadas de los edificios que se construyan al costado de las calles o plazas, no pudiendo hacerse a menor altura en dichos edificios, obra alguna que salga más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero. Exige el cerramiento de los sitios abiertos al costado de los lugares de uso público. La normativa no intervenía mucho en la edificación específica de los templos, ya que dentro de la liturgia la recomendación es no desatender la urbanización circundante en cuanto sea posible. Es preferible que las iglesias estén separadas de las edificaciones vecinas y que entre la fachada y la calle haya un espacio libre con arbolado o parterré, un surtidor, unos bancos o cualquier otro elemento, que son detalles que los ancianos de la localidad agradecen mucho, crean un clima de dignidad y respeto y contribuyen a amortiguar el ruido que viene desde la calle.
En cuanto a instalaciones que alberga gran cantidad de personas, era necesario determinar las condiciones de higiene y seguridad que deben llenar contra los riesgos de incendio, temblores y otros accidentes análogos. Sin lugar a dudas, los estragos provocados por el terremoto de 1928 en Talca marcaron un antes y un después en cuanto a las disposiciones generales para la construcción de nuestro país. Ya conocemos sobre la replaneación de la ciudad de Valparaíso, producto de la destrucción del terremoto de 1906, que sirvió para reformular el espacio público y lo que sus pobladores querían establecer desde ese año en adelante. O sea, el terremoto de 1906 lo que hizo, primero destruyó la ciudad de Valparaíso, y después de destruir la ciudad de Valparaíso, se juntó un grupo de vecinos con influencias y dijeron, bueno, tenemos la oportunidad de replantear esta ciudad, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué? Para que sea realmente un beneficio también para quienes viven en ella. La Ley General sobre Construcciones y Urbanización estableció en su capítulo 10 para los edificios destinados al culto y locales anexos que deben satisfacer, en cuanto les sea aplicables, las condiciones que se refieren a edificios de uso público y especialmente las referentes a seguridad, higiene y fácil desocupación de los locales en caso de pánico o incendio, que se consultan en los capítulos 6, 7 y 9 de la misma disposición. Así, por ejemplo, en el artículo 259, no podrán destinarse a congregaciones de fieles locales situados bajo el nivel de la calle o patios de aislación, a menos que cumplan con las condiciones similares establecidas para locales de reunión situados sobre el primer piso. En el artículo 260, los locales anexos a los destinados al culto, tales como las habitaciones de sacerdotes, salas de congregación, locales destinados a la enseñanza, deben cumplir con las disposiciones de los capítulos de esta ordenanza que les sean todos aplicables a ella. Las disposiciones técnicas de relevancia a la hora de construir los templos fueron elaboradas con mayor severidad, ya que serían inspeccionados y autorizados por la Dirección de Obras Municipales respectivas. Por ejemplo, en el capítulo 6, que lleva por título de la sismicidad de las construcciones y de la precaución contra maremotos y ciclones, estipula en el artículo 151.1 que en los cálculos de estabilidad de los edificios se dará especial importancia a la acción de los temblores, cuya probable intensidad se apreciará en relación a las condiciones sísmicas y geológicas locales. En los edificios proyectados en pilares aislados se verificará especialmente la resistencia del concreto o albañilería a los refuerzos de cortes horizontales, debiendo satisfacer las siguientes condiciones. 1, la disposición general debe ser satisfactoria. 2, la estructura resistente no debe estar formada exclusivamente por pilares o columnas aisladas. En cuanto sea posible, deben establecerse superficies continuas de muros sin grandes vanos, a menos de adoptarse arriostramientos y marcos rígidos para recoger las fuerzas horizontales. La planificación se establecerá en lo posible a base de muros resistentes exteriores y de muros interiores rígidos, normales a los primeros. La transmisión de las cargas se efectuará en la forma más directa posible desde la techumbre al cimiento, o sea, tiene que haber una unificación. Los diversos elementos soportantes de la construcción deben disminuir de espesor a medida que aumenta su distancia desde la fundación. Este acápite es bien interesante porque las construcciones previas a esta época, y especialmente lo que se construía con los templos en la época colonial y de la República, es que siempre la base de los muros eran muy anchas y por lo general cuando comenzaba a subir, comenzaba en una situación de trapecio a disminuir esa distancia y muchas veces los segundos pisos o las zonas mucho más altas eran de tabiquería en madera, rellenas con adobe más simple para que esos desprendimientos no provocaran grandes daños.
La construcción debe ser proyectada en lo posible dentro de cada piso con materiales homogéneos, a fin de realizar la combinación de elementos de igual rigidez. Evitar en lo posible la interrupción de continuidad de los muros y los cuerpos salientes sobre las líneas generales de edificación. Se evitará igualmente cuerpos edificados de diferentes alturas y ligados entre sí, y en caso de estar unidos deben reforzarse los elementos que van a provocar esas uniones frente a esas distintas alturas. En el artículo 155 marca las normativas con respecto a los terrenos en los cuales se puede realizar edificaciones, prohibiendo hacerlo en terrenos sueltos o movedizos que no cuenten con inconsistencia, exceso de vegetales o pantanos, incluyendo aquellos que son reconocidos como de transición, o sea, que hubieran sido, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de la laguna de Tahuatahua, que una vez que fue secada, se comenzó a edificar en ciertas zonas, pero era un terreno de transición, por lo tanto, el gran grueso que tiene esa cuenca no tiene edificaciones porque en cualquier minuto puede ser inundable. Uno de los grandes errores que los terremotos también visibilizaron fue la mezcla de materialidades para completar edificios o reparar con bajo costo y exceso de rapidez. No se permitirá para la construcción de un muro, soportante o no, la combinación de albañilería de ladrillo con la de adobe, ya sea en forma de agregado lateral para alcanzar mayor espesor, ya sea de agregado de altura, en forma de zócalos parciales, antetechos, cornisamiento, etc. ¿Por qué? Porque de esta misma manera, como nosotros creemos que estamos fortaleciendo dicha edificación o estamos agrandándola sin dañar el adobe, estamos evitando daños que al poner esta prohibición podemos evitar lo que se le denomina el efecto martillo del movimiento propio que toma una edificación cuando dos construcciones se encuentran en un mismo espacio. Una al lado de la otra y no están unidas. La más fuerte y con mejores cimientos ganará en el movimiento, dañando y destruyendo la más deteriorada. Por tanto, la normativa también prohibió estas prácticas que implicaban menor trabajo en la construcción, ya que no era necesario desarmar una parte de la antigua para unirla a la nueva. Es por eso que en el artículo 159 no se permitirá el aumento de espesores de albañilería existente con agregados de albañilería nueva, a menos que dichos agregados sean trabajos perfectamente con la albañilería que ya existía antes. O sea, las ataduras que tiene que haber entre ambos muros debe ser a la perfección para que no quede espacio, para que una pueda en el fondo golpear a la otra. Las techumbres siempre han sido de gran importancia en cualquier tipo de construcción. Las techumbres han servido como grandes amarres de muros y que también, cuyo amarre, cuyo espesor y cuyo peso han servido también para evitar que haya un daño mayor en una edificación, especialmente con los movimientos sísmicos. No solo por el hecho de tapar toda la estructura interior, que obviamente estamos evitando que se moje, ¿no es cierto?, que entre el viento, el agua, el polvo, sino que también para favorecer la calefacción. Además colabora con el correcto amarre de toda la estructura. Se especificó esto en el artículo 162 que las techumbres deberán estar convenientemente contraventanas en el plano de los pares, en el plano vertical de la cumbrera y en otra forma que dicha techumbre no pueda ejercer empuje sobre los pilones y muros medianeros transversales y muros frontales de término de dicha techumbre. Así como la parte superior de la edificación es de gran importancia en su correcta ejecución, también lo son los cimientos y muros del edificio. ¿Qué es lo que nos cuenta sobre esto? El artículo 163. Se prohíbe el empleo de piedra redonda en cimientos y muros de edificios, cualquiera que sea el espesor de estos, y aun cuando la albañilería se confeccione con morteros de cemento. Sin embargo, podrá emplearse como elemento desplazador en albañilería de concreto. Los nuevos lineamientos desplazaron al adobe y también, de alguna forma, al ladrillo cocido,
que había sido utilizado desde mediados del siglo XVIII y que se transformaron en el gran material de construcción del siglo XIX, principalmente la segunda mitad. Especialmente debido a la comodidad del tamaño, ya que con este se evitaba perder centímetros de espacio interiores y o exteriores, ganando la distribución espacial de los terrenos, ya que el ancho de los muros bajó de un promedio en un templo de 1,5 metros, entre 1,5 metros y 90 centímetros, quedando en un margen de 20 a 40 centímetros de ancho. Si bien muchas de las edificaciones que nosotros encontramos en el siglo XIX y especialmente a partir de 1860, es que estos ladrillos que eran cosidos y que tenían uniones especiales entre ellos, eran sobrepuestos unos sobre otros e iba haciéndose el típico juego que nosotros vemos en la diagramación de un ladrillo, pero no habían pilares que ayudaran a sujetar esto. Entonces el apoyo general de la edificación era el que podía tener este juego que a la larga, si el techo no tenía un buen amarre, significaba entonces que esa edificación podía tener serios daños frente a un movimiento telúrico. Yo puedo dar el caso específico de la Catedral de Rancagua, en la cual en las reparaciones después del terremoto del 2010, que tenía este tipo de dificultad sobre el ingreso y la fachada principal de la catedral, que no tenía sus torres hasta 1931, decidieron ponerle las torres porque una catedral de una ciudad importante no podía no tener torres, e hicieron estas torres en concreto, añadiéndole a solo el muro que estaba hecho de ladrillo, en sus 3 partes, más de 300 toneladas por torre, y dejando solamente un pilar de concreto en el interior del templo. Con el terremoto del 2010, obviamente que la edificación frente al movimiento telúrico no fue capaz de soportar, las torres no se cayeron obviamente, pero el tímpano, que es la parte circular que está en el centro entre las dos torres, se destrozó, cayeron mucho, o sea, se hizo mucho daño, y para poder hacer la reparación se tuvieron que hacer los 3 pilares que faltaban para poder darle soporte a estas torres que eran de concreto. Con todas estas normativas se estableció definitivamente el uso del hormigón armado como la materia principal para las futuras edificaciones. O sea, de a partir de esa fecha en adelante se dijo el hormigón va a ser la mejor materialidad que se va a poder utilizar. Se utilizó el hormigón armado, sin embargo, los fierros que están dentro del hormigón eran fierros que eran lisos, no como los que nosotros conocemos hoy día, que tienen como una figura espiral, que en el fondo el hormigón es capaz de amarrarse de mejor manera a estos pilares y por lo tanto darle una mayor resistencia a la edificación para que no pierda en el fondo el movimiento que pudiera tener. Bueno, estos pilares que estaban hechos con estos fierros que eran totalmente lisos, se dieron cuenta con los terremotos posteriores que no era la mejor forma de edificarlos y que había que hacer un cambio en esos perfiles, que era darle esta forma que es como un tornillo para que tuviera un mejor agarre. Sin embargo, sabemos que el sistema constructivo por esencia en nuestro país y durante siglos fue el adobe. Y se sabía también que iba a ser imposible echar abajo todas las edificaciones que estaban ya construidas en adobe, ¿no es cierto? Pero que había que también tener resguardos con respecto al uso del adobe. Para ello, pensando principalmente en lo que eran las reparaciones más que las nuevas edificaciones, se incorporaron algunas exigencias que tenían directa relación con el uso del adobe. Por ejemplo, en el artículo 171 no se admitirán muros soportables de adobe de menos espesor de 60 centímetros, debiendo en todo caso quedar aislado en la humedad del suelo por medio de albañilería impermeables. ¿Para qué? Para evitar que el agua no corroyera en el fondo y no dañara el adobe que estaba más abajo, porque eso dañaría el cimiento del muro y por lo tanto podría haber algún problema mayor.
Por ejemplo, en el artículo 172, en los de edificios de muros de adobe, solo se permitirá el empleo de techumbres livianas cuyas acciones de apoyo sean bien centradas y verticales. Aquí hay un punto bien interesante, porque si bien la normativa pensaba en que no se podía causar un gran daño, el cambio que se hizo de muchos de los techos de las construcciones de adobe para dejarlas más livianas, haciendo suyo el llamado que hacía la normativa, logró que hubiera más daño en los siguientes movimientos telúricos de fuerza, porque el peso del techo no ayudó a guardar los amarres de estas edificaciones, dejando caer los techos y dañando también los muros. Y eso lo vimos con suma perfección tanto en el terremoto de 1985 como en el terremoto del año 2010. La normativa general de construcción no dejó nada al azar, incorporó los revestimientos, los vanos de las puertas, las ventanas, muros, cornisas y todas sus especificaciones. El siglo XX trajo también consigo ductos de agua dulce para consumo y servida, la instalación de cables eléctricos y telefónicos que intervinieron no solo en los espesores de los muros, sino también en la forma que debían incorporarse estos nuevos elementos. Por ello, el artículo 177 indicó: los ductos o tubos de cualquier especie, sean caños de chimeneas, de caloríficos, tubos de agua, de desagüe, no deben afectar en ningún punto la estructura resistente del edificio, ni reducir el espesor general de los muros y elementos soportantes. Precaución contra maremotos. ¿Qué pasa con esto también? Es que si nosotros miramos las edificaciones antiguas, especialmente en las regiones, nos damos cuenta que hay muchas casas que fueron construidas en adobe y que uno ve por dónde va la cablería en el fondo en el muro, que cumplieron con esta norma y que efectivamente lleva a un buen sostenimiento y mantención del adobe. En cambio hay otros que decidieron hacer, igual que los gusanos cuando comienzan a hacer sus caminitos o las hormigas en la tierra, hacer estos vanos y estos ductos que al final lograron dañando edificaciones. Por ejemplo, pensemos en una filtración de una cañería de agua, que derretiría en el fondo el muro en sí y dañaría la estructura también. Los elementos antrópicos no quedaron fuera de esta normativa y que fue ampliamente trabajada en el capítulo 7 de esta normativa también. Para ello se dedica todo un capítulo a los incendios y la protección contra fuego. Si bien un capítulo que directamente no nombra los templos como edificios de gran magnitud, pero en su uso lo hace, es el 9º, que establece las normas para los teatros, cinemas y locales de espectáculos o de reuniones, como lo son las congregaciones de un gran número de feligreses para los oficios ordinarios y extraordinarios del calendario litúrgico, exponiendo sus indicaciones entre los artículos que van desde el 221 al 257 inclusive. Cada componente y el articulado expuesto fueron los que condicionaron la construcción de los nuevos templos durante todo el periodo posterior, normativas que curiosamente no fue respetada para el proceso de reconstrucción posterior del terremoto de 1985, como el caso de la mezcla de los materiales que ocasionó grandes daños en la estructura de varios templos en la zona central, construidos inicialmente en adobe y reparados con hormigón armado. Errores que fueron subsanados con posterioridad en el sismo del año 2010. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la exposición de María José Navasal. Y bueno, abrimos un pequeño espacio para preguntas, para consultas. ¿Sí? Miriam. María José, mira, me explicaste muchas cosas respecto al templo de Chillán, que tú sabes, llevo tantos años intentando que se culmine su restauración. Y te quería comentar precisamente esto que quizás los demás, porque sin haberme metido yo a ese tema jamás lo hubiera comprendido. Estos fierros lisos que tú señalabas, fíjate que ese edificio es de 1910 y ha resistido todos los terremotos. Está en mal estado, yo creo que Marcial lo conoce, la María José, no sé si los demás, es la iglesia de la Virgen del Carmen en Chillán. Y tiene ese tipo de fierro. Y entonces el edificio es como la cáscara, que hay que intervenir, así como la Basílica El Salvador, que tampoco no tenía fierro, ahí hay que introducir fierro. Pero va a requerir en la restauración un trabajo como una joyería, porque en el fondo el fierro liso se adelgazó con el tiempo.
Entonces, donde queda, se ha perdido como la conexión interna de fierro y está soportado en algunas partes y en el hormigón armado. Ese caso, no sé si es tan común que haya resistido algún otro edificio que tú conozcas tantos terremotos, porque hasta ahora está en pie. Mira, lo que a mí me ha tocado como experiencia, yo tuve, no sé si la fortuna o la mala fortuna, pero en el fondo tuve la responsabilidad de ver todos los proyectos de reconstrucción y de restauración de los templos en la diócesis de Rancagua para el terremoto del 2010. Y de los templos que uno pensaba en el fondo que eran los que habían sido construidos a principios del siglo XX, las primeras 3 décadas, uno pensaba que podían tener un mejor soporte, pensando también en estas mismas normativas, que bueno, todavía no estaban muy atentas en esa época, pero uno veía el destrozo y cómo el hormigón se desprendía de estos fierros, que eran lisos, porque no se adhería, o sea, no se encajaba en los fierros porque era liso, entonces era como fácil, no sé, si uno quisiera burdamente abrir desde la parte superior, podría sacar el palillo completo, o sea, por eso lo estoy diciendo desde un punto de vista un poco más burdo, pero según las reparaciones que yo he visto y que han realizado los ingenieros, es que efectivamente ese pilar que está dañado, que por lo general son esquinas y son pilares fundamentales dentro de la edificación, al final se termina rompiendo, deshaciendo y reemplazando por uno nuevo con las materialidades que hoy día sabemos que pueden ser soportables, y el resto de la edificación se sujeta con alza prima y con otro tipo de elementos hasta poder incorporar estos espacios que van a ser fundamentales para el amarre general, porque además eso también lo tienes que amarrar a la parte alta en el fondo de la edificación. Yo me he pillado con muchos de ellos, muchos soportaron, pero tú ves que en el fondo es como cuando sacas un alambre y tiene un montón de cemento que está por todas partes como colgándole, es el efecto que causaban estos perfiles que eran totalmente lisos y que se pensó que por ser perfiles de fierro iban a servir, pero también fueron desgastándose con el tiempo. O sea, yo creo que no hay una materialidad exacta que le dé perdurabilidad en el tiempo a cualquier Pero han edificación, resistido, o sea, han pero han resistido en resistido, el obispado efectivamente. sí. Sí, han resistido y son reparables. Yo creo que es lo más importante, son reparables. Hay que trabajarlo, pero son reparables. Sí. Marcial tiene otra consulta. María José, y dentro de todo esto, una pregunta que es muy recurrente con los alumnos de historia y que saben de estos trabajos. ¿Por qué no se ha caído entonces la iglesia de los franciscanos en el centro? Porque estas normativas son del siglo XIX, ¿de acuerdo? Y además tenemos normativas del siglo XX y siguen habiendo normativas, pero esa no se cae, y se caen otros. ¿Qué hay ahí? Yo sé que Bueno, tú sabes, por eso te pregunto. mira, el caso del Templo de San Francisco de la Alameda es un caso muy estudiado y muy interesante porque fue construido asísmico en el siglo XVI. Y eso te otorga un conocimiento bastante amplio con respecto a los sistemas constructivos que debían ser utilizados. Partir de la base de que Santiago no estaba pelado cuando llegó Pedro de Valdivia con sus huestes y habían edificaciones aquí y había gente que sabía edificar en piedra. Sin embargo, los franciscanos trajeron gente que realmente sabía cómo edificar. El templo de San Francisco tiene una base en adobón, que no es adobón necesariamente, bastante ancha. Tiene cimientos que están hechos en piedra, que es bien importante también, y que una de las características es que cuando uno pone un margen acá y un margen acá, uno por lo general rellena, son tremendas rocas que están a los lados, pero en el medio echaron piedra y arena, y la piedra y la arena le dio la movilidad frente a los movimientos sísmicos. Y está edificado así, como les decía yo, semi-trapezoide. Y otra de las características que tiene es que efectivamente
el techo tiene un sistema de amarre en madera que es fabuloso porque no da espacio para que se desprenda nada. Y además, el sistema de la teja con el barro, con el adobón y con todo lo demás, le dio un fabuloso amarre que ha permitido que uno de los templos, ¿qué es lo que ha perdido ese templo a lo largo del tiempo? La entrada que está mirando hacia el lado poniente es la única que se ha arreglado miles de veces. Y que se ha refaccionado por lo menos en 3 veces porque fue puesta con posterioridad y no amarrada a la estructura. Ya no estar amarrada a la estructura, con los movimientos se desprendía y se salía. Pero ese es un templo que ha sido motivo hasta de tesis doctorales en arquitectura. Así que ese es uno de los motivos por los cuales ese templo no ha sufrido grandemente, sino que lo único que sufrió en el fondo fue la cúpula, que es del siglo XIX, la segunda mitad que se le agregó porque querían darle más luz al altar solamente. Muchas gracias, María José.